Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de termodinámica para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy haremos un par de ejercicios empleando la ecuación del gas ideal y empezaremos a definir el concepto de factor de compresibilidad, el cual es útil para evaluar la no idealidad de un gas. Y también empezaremos a hablar de la ecuación de Van der Waals como uno de estos primeros aproximaciones al gas real. Bien. En clases pasadas hemos sido muy enfáticos en que un gas ideal tiene este comportamiento en un diagrama presión-volumen, ¿de acuerdo? Donde estos contornos les llamamos isotermas y conforme aumenta la temperatura, estos contornos van creciendo en este sentido hacia arriba y a la derecha. ¿Okay? Y entonces en un gas ideal, estas isotermas, estos contornos, indican que el producto presión-volumen es una constante, es una hipérbole. ¿Okay? Y definimos que esa constante en el gas ideal es igual a nRT, número de moles por la constante de los gases, por la temperatura absoluta. Bien, ahora es común que modifiquemos un poco esta ecuación del gas ideal y que en vez de que esté explícito en número de moles, aquí, integremos esa variable, la pasemos de este lado y creamos una variable que le llamamos el volumen molar. ¿Ok? Así, si ustedes encuentran una ecuación del gas ideal donde solo haya B y no exista la N, quiere decir que ese volumen es el volumen por cada mol del gas. ¿Ok? Para indicarlo, diferenciarlo del volumen del sistema, empleamos un guión. También podemos encontrar B subíndice M para indicar que esto es el volumen por cada mol del gas, ¿ok? Y es lo mismo que este B con un guión encima, ¿ok? Entonces PV igual a RT es la ecuación del gas ideal por cada mol, ¿ok? Bien. Ahora, en su tarea del gas de chimenea, ¿qué valor obtuvieron para la densidad? Recuerdan que teníamos en nuestro problema de la clase pasada una mezcla de gases que salían de una chimenea, de una refinería, y encontramos los números de moles para cada uno de esos gases y expresamos el volumen que ocupaba una masa de esa mezcla. Ok, entonces nuestro problema era un gas de chimenea con composición de CO2, CO, O2 y nitrógeno. Mediante la ecuación del gas ideal, encontramos las composiciones en mol, encontramos el volumen ocupado por una libra del gas a 80 grados Fahrenheit, es decir, 299.82 Kelvin, y 29.5 libras, 29.5 pulgadas de mercurio como presión. Okay. Empleando la ecuación del gas ideal, encontramos que esa mezcla de gases ocupaba 378 litros o en pies cúbicos, 13.4 aproximadamente, 13.4 pies cúbicos. Y en su tarea, además de reportar estos cálculos de los incisos A y B, ustedes agregaron un inciso C, que es la densidad de ese
gas de chimenea, ¿ok? Entonces les pregunto, ¿qué densidad obtuvieron para esta mezcla de gases de chimenea? ¿Qué densidad tienen en libras por pie cúbico? 0.074, profesor. Ok, aquí tenemos ya una opinión. 0.70 y yo lo redondeé a 0.075 libras por pie cúbico, ¿ok? Ahora, ¿está claro cómo obtuvimos esa densidad? A partir del volumen. ¿Cómo encontraron esa densidad? Primero convirtiendo los gramos totales a libras y luego los litros a pies cúbicos. Ok, esa es una manera. Y ya después los divido. Los dividiste exactamente, densidad. Entonces lo voy a apuntar aquí, densidad como masa entre volumen. Bien, ya teníamos el volumen y nos están pidiendo esta masa. Bien, la masa era una libra, ok. Así lo podemos encontrar también. Y el volumen que acabamos de calcular era 13.4 pies cúbicos, ok. Así simplemente 1 entre 13.4 nos daba la densidad de 0.075 aproximadamente libras por pie cúbico. Ok, así es la densidad de ese gas que está saliendo. Bien, entonces eso queda consignado en su tarea como el inciso C. Ahora vamos a hacer este ejercicio. Vamos a tomarnos unos minutos para resolver este problema que dice un cierto gas tiene las siguientes densidades a una misma temperatura de 300 Kelvin. ¿Ok? Es decir, a una presión 1, por ejemplo, 0.4 atmósferas, tiene una densidad de 1.512 gramos por litro. Después incrementamos la presión, 0.8 atmósferas, la densidad del gas cambia a 3.088 gramos por litro. Y en una última compresión, lo llevamos a una atmósfera y la densidad ahora es de 3.9 gramos por litro. ¿Ok? Entonces queremos saber cuál es la masa molar de este gas. Entonces, este problema también lo vamos a entregar como asignación de Edmodo y bueno, aprovechamos para irlo resolviendo aquí en clase. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a empezar este problema? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué ecuación vamos a usar? ¿Qué datos tenemos? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo abordamos este problema? Podríamos plantear la fórmula del gas ideal, ¿Sí? ecuación, perdón. ¿Ok? Bien, con estos datos podemos usar la ecuación del gas ideal. Y recuerden, siempre queremos encontrar moles, ¿no? Una manera de encontrar las resoluciones de estos problemas es, bueno, ¿cuántos moles hay? Eso es como el camino a seguir. ¿Dónde están los moles? ¿Cuántos moles tenemos? Ok, entonces, ¿cómo seguimos? Vamos a usar la ecuación del gas ideal. ¿Cómo continuamos?
Voy a borrar mientras esto. Ustedes le están pensando mientras cómo vamos a usar la ecuación del gas ideal. Bueno, obviamente estos ejercicios son entrenamiento para su serie que ya se acerca. Para que no estemos sin preparación, ¿no? Podríamos tomar en cuenta los gramos entre el litro, Ok, allí tenemos un dato que podemos emplear. Ok, porque sabemos que tenemos uno, por ejemplo, a 0,4 atmósferas, tenemos 1 gramo, 1,5 gramos por cada litro. exactamente. Ok, entonces tenemos el volumen que nos exige. ¿Qué nos exige la ecuación del gas ideal? Nos exige una temperatura, ya la tenemos. Nos exige una presión, ya la tenemos. Nos exige la constante de los gases, ya la tenemos. Y nos exige un volumen. ¿Ok? ¿Qué volumen? Bueno, en la densidad nos están diciendo que hay un litro involucrado, ¿no? O sea, el volumen a los que nos estamos refiriendo es un litro. ¿Ok? Bien. ¿Cómo podemos emplear eso? Vamos a... déjenme pegar una foto aquí. Ok, para que yo la vaya modificando. Mientras ustedes pueden ir planteando cómo van a usar la ecuación del gas ideal con ese litro. Se despejaría la fórmula, ¿no? Bien, vamos a escribir exactamente. Voy a pasar al pizarrón, ya tengo aquí los datos. Vamos a empezar a plantear la ecuación del gas ideal y desmenuzando los datos. Okay. Ok, ya lo estamos viendo aquí. Bien, entonces tenemos 3 series de datos. En cada una de ellas vamos a usar la ecuación del gas ideal, que estaría escrita PV igual a nRT. Ok, entonces en cada una de estas situaciones podemos emplear estos datos en cada caso. Bien, nos piden la masa molar, entonces necesitamos gramos por mol. Ok, entonces necesitamos moles, tenemos que sacar moles de donde podamos. Y nuestra ecuación nos dice, bueno, aquí están los moles. Ok, vamos a ellos. Despejamos la ecuación que va a regir este comportamiento, pues lo despejamos como queda despejado, es PV en RT. Ok, bien, podemos usar esta ecuación. Bien, tenemos la presión en 3 distintos momentos, en 3 compresiones. Tenemos presión, vamos a calcularlo para cada litro, como nos indica la densidad. Tenemos la temperatura y tenemos la constante de los gases. Ahora, ¿qué constante de los gases vamos a emplear? La de 0,082. 0,82 por 0,082. litro. Claro, bien, gracias a quienes contestaron. Necesitamos atmósferas, litros, Kelvin y mol. Entonces, 0,082 atmósferas litros por mol.
Kelvin. Ok, listo. Ahora, en la primera situación en la que estamos con este gas, podemos calcular la situación 1, le voy a poner N1 igual a la presión, 0.4 atmósferas, por el volumen, que es 1 litro, 0.4 atmósferas por 1 litro, entre 0.082 atmósferas litro mol Kelvin. Y la temperatura es la misma en estas tres situaciones, que son 300 unidades de temperatura absoluta, 300 Kelvin. ¿De acuerdo? Ahora, para este primer momento, ¿cuántos moles tenemos para este gas? Cero punto cero dieciséis mol. Muy bien, ¿todos de acuerdo? Es, Profe, yo tengo una duda. sí, ¿Por qué colocamos 1 litro? bueno, el dato que tenemos es la densidad, ok, acá arriba. Y eso nos da información de cuánta masa hay en cada litro, ok. Por ello, si necesitamos la masa molar, que está en gramos por mol, eso queremos llegar. Bueno, ¿qué nos puede ayudar a llegar allí? Pues una relación que incluya la masa, ¿ok? En este caso es la densidad que está en gramos por litro, ¿ok? Entonces, para aprovechar a la densidad, que está referida a 1 litro, a un volumen de 1 litro, nos sirve saber, bueno, sabemos cuántos gramos por litro hay, pero ¿cuántos moles por litro hay? ¿Ok? Entonces, de la densidad que nos da el problema, usando la ecuación del gas ideal, con ese dato, si consideramos 1 litro, podemos encontrar cuántos moles hay en ese litro. ¿Ok? Bien, por ello hacemos todo referente a 1 litro. Es el dato que tenemos. La densidad está referida a 1 litro. La ecuación del gas ideal nos exige, nos provee de moles. Entonces, si hacemos que este volumen sea de 1 litro, encontraremos cuántos moles por litro tendremos. ¿Ok? Ok, Profe, ok. Gracias, Sí. profe. entonces prácticamente los gramos en este ejercicio no nos sirven. Vamos a ver, vamos a ver. Porque recuerden, la masa molar está ¿en qué unidades? En gramos por mol. O sea que al final debemos reportar cuántos gramos hay por cada mol. ¿Ok? Ahorita la densidad nos está funcionando en este momento para encontrar cuántos moles hay en 1 litro. ¿Ok? Para que esté en concordancia, ¿no? Aquí tenemos densidad, gramos por litro. En la ecuación del gas ideal tenemos moles, entonces vamos a encontrar cuántos moles hay en este litro. ¿Ok? Es lo primero que vamos a hacer. Y después nos van a servir los gramos de esta densidad, dado que la masa molar, las unidades de la masa molar está en gramos por mol. ¿De acuerdo? Así, para construir ese gramo por mol, bueno, primero necesitamos los moles de cada una de estas situaciones. Y después, vean que la densidad nos va a servir para
saber cuántos gramos hay en esos moles, dado que inicialmente teníamos litro. Si ya lo convertimos a moles, podemos emplear la definición de la densidad de nuevo. Bueno, vamos a ir resolviendo esto. Entonces, el camino nos dicta que primero necesitamos saber cuántos moles hay en ese litro. Ok, 0.0162 aproximadamente. Ok, lo voy a poner por acá arriba, estos moles. Ahora ustedes me pueden decir en la siguiente compresión, en la que la presión ya es de 0.8 atmósferas. Ok, 0.8 atmósferas. En este litro que nos interesa conocer, por 0.082. En cuanto lo tengan, lo escribimos aquí. Me dio Medios 0.32. 32. Gracias. Bien. 0.0325. No sé si a ustedes le dio, pero a mí me da 0.0325. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que hicimos fue que volvimos a emplear esta referencia de un litro para ver en ese litro cuántos moles hay. Ok. Y por último, vámonos a la tercera situación, donde tenemos una atmósfera. Tenemos un litro, queremos saber cuántos moles hay en ese litro. Y todo sigue siendo en la misma isoterma. Ok, estamos siguiendo una isoterma de compresión para este gas. Da 0.04 mol. Muy bien. 0.04. Hemos usado más decimales. 0.0406. Ok. Bien, entonces ya tenemos cuántos moles hay en ese litro en cada paso que estamos comprimiendo el gas. Es decir, cuántos moles caben en ese litro. ¿Ok? Vean que conforme aumenta la presión, podemos meter más moles en ese mismo litro. ¿Ok? El empaque es el mismo. Si lo comprimimos, podemos meter más producto, ¿no? ¿Ok? No es que estemos generando moles, simplemente estamos metiendo más moles al mismo empaque de un litro. Obviamente, aumentando la presión, caben más moles. Bien, ahora ya tenemos estos datos en estas tres situaciones. ¿Qué es lo que sigue? Dividir los gramos entre los moles. Vamos a, como ya está todo referido a un litro, directamente podemos dividir los gramos que nos dice la densidad, es decir, en el primer caso hay 1.512 gramos por cada litro. En esa primera situación sabemos que hay 0.016 moles en ese litro. ¿Ok? Entonces, si dividimos los gramos de ese litro, 1.512, entre los moles de ese litro, que son 0.016, vamos a obtener una masa molar. ¿Ok? Voy a hacer este cálculo acá. Bien, para la primera situación tenemos una densidad
1.512 gramos por litro. ¿Ok? Y tenemos que en esa primera situación, en ese litro, caben 0.016 moles. ¿Ok? En ese mismo litro. ¿Ok? Lo que queremos es la masa molar de esta primera situación. Así que podemos, que está en gramos por mol. Así que dividimos 1.512, que está en un litro, entre 0.016, 2 moles. ¿Ok? Y con eso tendríamos una masa molar para esa situación 1. $93.3 gramos por cada mol. 93.3 gramos, gracias. Voy a poner otro, 93.33 gramos por cada mol. ¿Ok? Por cada mol que ingresemos a ese litro, va a pesar 93 gramos. Bien, la situación 2 nos dice que la densidad es de 3.088 gramos y allí encontramos que en ese litro que pesa 3.088 gramos, allí hay 0.0325 moles. ¿Ok? Y en lo que lo calculan voy poniendo la tercera situación en la que tenemos 3.9 gramos y allí cupieron en el litro 0.0406 moles. La masa molar del 2 es 95.01 gramos por cada. Ok, gracias. Y la siguiente, ¿cuánto tenemos? 96.05 gramos por cada mol. 96.05. ¿Alguien tiene otro valor? 84.78. Ahora sí estamos discrepando, lo voy a tener que hacer yo. Bueno, A mí me dio 996.05. ok. Ya van dos. A mí también me dio 96.05. A mí me dio 95.94. Qué curioso. Bien, Sí, a mí también me dio 96.05. Yo redondeado sería 96.06. bien. Aquí me parece que estuvimos arrastrando muchos decimales. Pero bueno, aquí me está dando 3.9 entre 0.0406, da 96.06 gramos por mol. ¿Ok? Cuando hago todo exacto, que no arrastro ningún, o que traigo todos los decimales, da 95.94. ¿Ok? También comentaron aquí que les da eso. Bien, estas son diferencias por cuántos decimales hemos estado usando. ¿Ok? Fuimos muy liberales con los decimales. Bueno, ya tenemos las tres situaciones, entonces es el mismo gas. Ahora, ¿qué hacemos? Necesitamos reportar solo una masa molar. ¿Qué vamos a hacer? El promedio. Vamos a sacar el promedio de estas tres situaciones, exactamente.
y dar una masa molar promedio de este gas. Ok, entonces, de estos tres valores vamos a tener una masa promedio que es igual a ¿cuánto? $94.8. 94.8. Ok. ¿Estamos de acuerdo en esa cifra? 94.8 Sí, profe. Yo se iba a poner. Brutal, le iba a poner. gramos por mol. No, ¿De acuerdo? Bien. no, cool, that I was my equal fell apart. ¿Ves que yo una vez hice el oso? El micrófono. ¿Ves que hice el oso? Como ahorita. Ah, bueno, voy a desactivar ese. Oh, sorry, Carla. Bueno, 94.8 gramos por mol es la masa molar promedio. ¿De acuerdo? Entonces, la ecuación del gas ideal nos sirvió para encontrar una masa molar, ¿ok? Esto es útil cuando no sabemos nada o no sabemos mucho de una sustancia y podemos usar los datos experimentales para encontrar una masa molar, ¿ok? Profe, yo tengo una duda. Dime. Este procedimiento también se pudo haber contestado con la fórmula que nos dio al inicio, ¿no? Bueno, del volumen molar y nada más multiplicarlo por su densidad. Interesante. Interesante. Es decir, presión y el volumen molar por RT. Sí, de esa. Ok, vamos a ver cómo sale. Pero bueno, hay varios procedimientos. Otro procedimiento que pudo haber servido es tomar el promedio. No, eso no serviría. Bien, esta propuesta está interesante. Ok, hay que comprobarla. Ahorita no me atrevo a hacerla porque no me va a dar tiempo. Ok, pero podría funcionar. Usar el volumen molar, que lo definimos como el volumen entre el número de moles. Si tenemos 1 litro, entre el número de moles en cada situación. Y solamente nos faltaría encontrar la relación con la masa molar. Ok. Bueno, lo preparo para que lo chequemos, ¿ok? Bien, ¿alguna duda de este procedimiento sencillo? El chiste es encontrar moles todo el tiempo. ¿Dónde están los moles? Son datos los moles, los tengo que calcular. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto lo reportamos en Edmodo. Voy a subir la asignación para que la suban con sus resultados y todas sus operaciones. Después, vamos a hacer un segundo ejercicio que implica otro concepto. Ok, vamos a compartir esa pantalla. Bien. Bien, esto ya quedó. Ahora, nuestro segundo problema. Una masa de gas a 125 grados Celsius y bajo una presión de 830 milímetros de mercurio ocupa un volumen de 2000 centímetros cúbicos. O sea, 2 litros.
Ok, cierta masa de gas, 125 grados Celsius, una presión de 830 milímetros de mercurio, ocupa un volumen de 2000 centímetros cúbicos. Ahora, ¿qué volumen ocupa el gas en condiciones normales? Aquí tenemos que definir qué son condiciones normales. ¿Ustedes recuerdan cuáles son las condiciones que llamamos normales? Una atmósfera. Condiciones de una atmósfera. ¿Y qué más? La temperatura ambiente de 21 o 23 grados Celsius. Sí tiene que ver con la temperatura, pero la que le llamamos condición normal no son 25 grados Celsius, a eso le llamamos estándar. En condición normal son 0 grados Celsius. 0, O 273 Kelvin, ¿no? exactamente, o 273.15 Kelvin. A eso le llamamos condiciones normales. Es para ahorrarnos escribir una atmósfera y 273.15 Kelvin. Decimos condiciones normales y ya sabemos. Si decimos condiciones estándar, es a un bar y 25 grados Celsius. ¿Ok? Ahora, condiciones normales. A esta presión y a esta temperatura queremos saber qué volumen ocupa. En vez de esos 2000, queremos saber qué volumen ocupa. ¿Ok? Después, ¿cuántos moles hay en el sistema? ¿Ok? ¿Y cuántas moléculas? Aquí vamos a tener que usar cierto número notable, ¿verdad? Bien. Y después nos dicen, imagínate que es amoníaco, ¿ok? ¿Cuántos gramos se tendrían? Bueno, vamos a empezar a desmenuzar este asunto. En lo que lo piensan, voy a pasar al pizarroncillo, en lo que plantean cómo vamos a usar la ecuación del gas ideal. Bien, ¿cómo empezamos a plantearlo? ¿Ya lo tienen? ¿Qué iniciarían primero a calcular? En Moles, ¿no? Moles, ok, bien, moles.
Es lo primero que tenemos que ir. ¿Dónde están? ¿Cuántos son? Bien, entonces moles. Vamos a usar otra vez moles igual a PV entre RT. Bien, ¿qué volumen podemos saber en este momento? ¿Y qué número de moles podemos saber en este momento? Los de la temperatura a 125 Celsius. De acuerdo, eso es el dato que podemos usar para ver en esta masa cuántos moles hay. ¿Ok? A esa temperatura, 125 grados Celsius y una presión de 830 milímetros de mercurio, podemos saber cuántos moles hay allí. Y de ahí ya, lo que quieran, ¿no? Bien. Temperatura, ¿cuánto es en grados Kelvin? 400.15 a mí me dio. A mí me dio 398.15. Igual a Ah, mí, a mí también. 398.15. Y también. Ok, recuerden la conversión. 98, profe. Hay 98. 398.15 Kelvin, dado que estamos sumando 125 más 273.15. Bien. Ahora, la presión. ¿Cuántos son 830 milímetros de mercurio? Y ahora, ¿a qué lo vamos a convertir? Si condiciones normales está referido a atmósferas, eso quiere decir que la R que nos conviene es 0.082 atmósferas litro mol Kelvin. La presión nos conviene convertirla a atmósferas. ¿Cuántos son 830 milímetros de mercurio? Y ahora hay que... Nosotros sabemos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, entonces usamos esa conversión. 1.092. 1.092 atmósferas. ¿Okay? Tiene sentido que sea mayor a 1 porque tenemos más de 760 milímetros de mercurio. ¿Okay? Ahora mi gatita se está acostando en el problema. No, gatita, esos son los datos. Bueno, vamos a depender de ustedes. Bien, ¿cómo seguimos? Ya tenemos presión, temperatura, R. Vamos a Tenemos un sustituir. volumen. Tenemos un volumen claramente. Que son en litros. 2 litros. Bien. Así que vámonos a sustituir. Hasta ahorita solo hemos empleado nuestro racional de dónde están los moles y poner todo en las mismas unidades. El problema nos induce a pensar que lo necesitamos todo en atmósfera. Por ello tenemos aquí cómo salían las atmósferas. Con la conversión que sabemos que 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. Ok. De allí sale que 830 son 1.092. Bien. Aquí ponemos 2 litros. Aquí arriba en la ecuación. Bueno, en cuanto tengan los moles, nos seguimos. ¿Ok? Acá abajo 0.082. Y la temperatura.
Me dieron 0.067 moles. De acuerdo. La sustitución 0.067 mol. Ahora, ¿cómo continuamos? ¿Qué más nos piden? Bueno, ya sabemos el inciso B. Ya está a la mitad respondido. ¿Cuántos moles hay? 0.067 moles. Ahora, ya que tenemos los moles, nos podemos seguir por ahí y decir cuántas moléculas hay. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Pues podemos usar la relación de que en un mol hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Bien, ese número es tan importante que tiene un nombre y es el El número de Avogadro. número de Avogadro, que dice que por cada mol hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas por cada mol. Es decir, si yo voy a la frutería y pido una mol de naranjas, me van a dar 6.022 por 10 a la 23 naranjas. Bien, entonces ustedes me pueden decir, ya tenemos número de moles, ya tenemos el número de Avogadro, que es Na, ¿ok? ¿Cuántas moléculas vamos a tener en este sistema que ocupa 2 litros? Ok, voy a poner acá abajo la conversión, 0.067 mol, ok. Factor de conversión, tenemos un mol con mol se cancela, 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Sería 4.03 por 10 a la 22. Ok, todos de acuerdo. Tenemos 4.033 por 10 a la 22 moléculas. ¿De acuerdo? Entonces, con el número de Avogadro podemos viajar desde moles a moléculas sin mayor conflicto. 4.033. O partículas también podríamos decir. .034, profe. Es que a mí me salió 33, pero bueno. Vamos a dejarlo en 0.03. Por 10 a la 22 moléculas. Bien. Así, este inciso B ya quedó. Ahora, el inciso A ya también está ahí, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Podríamos Inciso usar A, el ¿no? volumen? Se usarían las moles que sacamos, ¿no? De acuerdo, sí. Las mismas moles que tenemos hacia el sistema. Ahora queremos saber esas moles, qué volumen ocupan en condiciones de una atmósfera y 273.15 Kelvin. Bien, vamos a, en cuanto lo tengan, lo vamos apuntando. Vamos a calcular el volumen con la ecuación del gas ideal. Lo despejamos y sustituimos el número de moles que encontramos, 0.067. La presión ahora es una atmósfera y la temperatura
ahora es 273.15 Kelvin, que son las condiciones normales. Me dio 1.5 litros, profe. Gracias, Gael. Aquí José Luis nos dice también en el chat 1.5 litros. Vamos a ponerlo aquí. Entonces el volumen... Profe, sí, una pregunta. El número de moles que íbamos a sustituir en la de una atmósfera y 273.15 Kelvin es el 0.67. así es. Son los mismos moles, solo queremos saber qué volumen ocupan esos moles, pero ahora a condiciones normales. Ok, gracias. Entonces los traemos para acá. 0.067 por 0.082 por la condición normal de temperatura 273 entre 1, una atmósfera. Este resultado nos va a dar en litros, ¿ok? Mol se cancela con el mol de la constante de los gases. Kelvin se cancela con el Kelvin de la constante de los gases. Y atmósfera se cancela con la atmósfera de la constante de los gases y solo nos quedan litros. 1.5 litros. Es decir, se enfrió y ocupa menos espacio. Bueno, entonces ya tenemos el segundo, el inciso A, ya quedó listo, 1.5 litros. Simplemente los moles, bien, siempre queremos cuántos moles hay. Los moles nos sirven para trasladarlo a otras condiciones. Como la masa es la misma, podemos calcular volúmenes a otra condición. Bien, ahora vamos al inciso C. El gas amoníaco. Si esto es gas amoníaco, ¿cuánto pesa? Este número de moles. ¿Ok? Se multiplicaría por la masa molar del amoníaco, ¿no? Ok. Todos los tienen claro. Vamos a cambiar. Queremos que esto, pensemos que es el amoníaco. ¿Ok? ¿Cuál es la masa molar del amoníaco? 17. 17 gramos por mol, que son 3 de hidrógeno y 14 del nitrógeno. 17 gramos por mol, ok, entonces nos piden masa. Lo que tenemos son moles, entonces podemos pasar nuestros moles, que son 0.067. Voy a regresar para confirmar. 0.067 moles. Y queremos que nos queden gramos. Entonces 17 gramos por mol, la masa molar. Se cancela mol con mol. ¿Y cuánta masa de gas tenemos? ¿Con cuánto? 1.14 gramos. 1.139. Ok, entonces
cómo una masa tan pequeña nos está causando estos problemas. Bien, si fuera amoníaco este gas, tendríamos 1.14 gramos de amoníaco. ¿Ok? Bien, bastante sencillo. Este es un ejercicio que usó muchos factores de conversión. Usó la masa molar como factor de conversión. Lo vamos a subir para que quede todo en una. Usamos el número de Avogadro, ¿ok? Para calcular cuántas moléculas hay. Aquí están. 1.14 gramos es lo que nos da la respuesta al inciso C. ¿Cuántos gramos se tendrían si esto fuera amoníaco? 1.14. Bien. No sé si tengan dudas de este par de ejercicios. De nuevo lo voy a poner en Edmodo para que suban ustedes todas sus operaciones, todas las conversiones y equivalencias, ¿no? Que usamos el número de Avogadro, la masa molar del nitrógeno para estos dos problemas. No sé si tengan alguna duda de cómo lo resolvimos. No. Va que va. No, profe, todo bien. Bien, entonces, en esta serie de problemas que ya hicimos de mezclas de gases, ya hicimos de gases puros, donde nos piden encontrar volúmenes, encontrar número de gramos, etcétera. La ecuación del gas ideal principalmente nos tiene que ayudar a ver cuántos moles hay, ¿no? Ya sea que sean datos o que nosotros los calculemos, es allí donde tenemos que fijar nuestra atención. ¿Va? Bien. En Edmodo les voy a poner otro par de problemas para que los resuelvan empleando este racional, ¿de acuerdo? Entonces son estos dos, los incluyen y allí en Edmodo va a estar otro para que se entretengan, ¿no? Bien. Vamos a hablar ahora del factor de compresibilidad, ¿ok? Que es un concepto que nos va a ayudar a cuantificar la desviación de un gas ideal, es decir, el valor del factor de compresibilidad nos va a decir si podemos o no considerar un gas ideal en la condición que nos interesa. Bien, ayúdenme a calcular. Ahora que estamos con estos datos, vamos a calcular el volumen del gas ideal, de un gas ideal, a 0 grados Celsius y una atmósfera, es decir, condiciones normales, que les llamamos condiciones normales. Pero ahora para una mol del gas. Ok, entonces, si PV es igual a nRT, ¿cuánto volumen ocupa una mol de un gas ideal a 0 grados Celsius y una atmósfera? Ok, entonces, en cuanto lo tengan, seguimos avanzando. $22.39 litros.
¿Ok? En la misma sintonía estamos. El volumen es igual a nRT entre P a condiciones normales y para una mol. ¿Ok? Para una mol del gas ideal a condiciones normales ocuparían 22.4 litros. ¿Ok? Bien, experimentalmente, primero, pues nos dimos cuenta que si ponemos una mol a 0 grados y una atmósfera, experimentalmente, en un gas ideal se encuentra que son 22.4 litros. Y ese volumen del gas ideal es quien crea, ¿no?, el valor de la constante de los gases. ¿Ok? No sé, primero no sabíamos cuánto era la constante universal de los gases, ¿ok? Sino que el volumen del gas ideal fue quien nos empezó a decir cuánto vale esa R. ¿Ok? Entonces 22.4 litros, 273.15 Kelvin y una atmósfera. Para una mol definen el valor de la constante de los gases. ¿Ok? Aquí lo hicimos al revés, pero de allí viene, ¿no?, ese valor. Bueno. Así que voy a dejar un momento de compartir esto. Y les voy a seguir compartiendo mi presentación para hablar. Bien, aquí lo tienen ya. Este problema ya está resuelto. Lo subimos a el modo al rato. Con otros 2 extras. Bien. Platicamos que bajo una compresión a un gas, que estamos aumentando la presión en un volumen a un número de partículas del gas, comienzan a haber interacciones que llamamos intermoleculares. ¿Ok? Así, la desviación del gas ideal es importante cuando hay altas presiones, ¿ok? Sobre todo cuando existe la posibilidad de que ese gas, bajo esas altas presiones, condense, ¿ok? Allí es cuando cobra importancia si se desvía un gas del comportamiento ideal. Tenemos altas presiones, bajas temperaturas, es decir, a lo mejor o puede que se condense ese gas a altas presiones y bajas temperaturas, nos implica que estamos en las vecindades del punto de condensación del gas a líquido. ¿Ok? Entonces, la interacción de las moléculas determina esta desviación del gas ideal. Así, si existen fuerzas repulsivas entre las moléculas, si dominan las fuerzas repulsivas, se promueve la expansión. ¿Ok? Pero si dominan las fuerzas atractivas, como es el caso de este diagrama, si dominan las fuerzas atractivas, pues se promueve la compresión y también se promueve la condensación si dominan las fuerzas atractivas. ¿De acuerdo? Bien, así en un gas ideal que teníamos en azul, esas fuerzas atractivas no suceden. ¿De acuerdo? No hay condensación en ese gas ideal. No sabe lo que es una interacción. No tiene manera de predecir que se va a condensar un líquido. En cambio, el gas real sigue una trayectoria donde sí va a haber una condensación. Es decir, si partimos del punto A, ¿okay?, que tenemos un gas, un volumen alto, y lo empezamos a comprimir, se comprime en esta isoterma, una compresión isotérmica, estamos haciendo que las fuerzas atractivas tengan cada vez más importancia. ¿Okay? Como en el diagrama anterior, se están comprimiendo.
¿ok? Hasta que llegamos a lo que llamamos las vecindades del punto de condensación, ese punto B. ¿Ok? Allí se condensa, aparece una fase líquida. ¿Ok? Eso lo puede predecir el gas real. Es una de sus virtudes, que pueda prever que en alguna isoterma, si la comprimimos, pueda predecir que aparece una segunda fase. ¿Ok? Entonces, en este caso, en el punto B, tenemos el contacto, la coexistencia, líquido y el vapor. ¿Ok? La fase gas no desaparece, solamente una parte de ella empieza a condensarse. Tenemos un equilibrio líquido-vapor. ¿Ok? En esa isoterma que estamos comprimiendo desde el punto A, y en el punto B aparece una fase líquida. ¿Ok? Producto de esa compresión, producto de esa fuerza atractiva, que es ya más importante en estas condiciones de presión que está aumentando. Bien, una vez que estamos instalados aquí, si seguimos disminuyendo el volumen, ¿ok? Con esa compresión mecánica disminuimos el volumen. La presión ya no cambia con respecto a al líquido y al vapor, se mantiene. ¿Ok? Hasta un volumen tal que se recupera la fase, o sea, la presión vuelve a abandonar la fase líquida y se tiene otra vez el gas. ¿Ok? Es decir, hay una condición en la que tenemos una coexistencia líquido-vapor. ¿Ok? Este camino que se mantiene constante le llamamos presión de vapor, donde está la coexistencia líquido-vapor. ¿Ok? Vamos a verlo en el CO2. ¿Ok? Vean, si comprimimos el CO2, por ejemplo, en esta línea azul, si lo comprimimos, aparece un CO2 líquido, que vean a bajas temperaturas, presión de vapor del CO2 líquido con el CO2 gas, y después vuelve a aumentar la presión y se recuperan las dos, la fase gaseosa. ¿Okay? Vean que en la línea negra el CO2 se parece a un gas ideal, no le importa, no se condensa, es decir, allí no dominan las fuerzas atractivas. ¿Ok? Siempre no, es decir, no va a haber compresión tal que haga que esto se vuelva líquido. ¿Ok? No pasa por ningún momento, no hay condición en la que esta isoterma prediga que se va a condensar algo. En cambio, a bajas temperaturas, abajo sí puede haber, por ejemplo, en la naranja sí hay una condición de compresión en la que se hace líquido una parte, ¿no?, de esa muestra. Aquí definimos una presión de vapor. En ese camino azul hay una presión de vapor. En el camino naranja hay otra presión de vapor, ¿okay?, que es la coexistencia líquido-vapor. Bueno, aquí en el óxido nitroso, el gas de la risa, ven, a altas temperaturas es un gas ideal, pero a bajas temperaturas ya comienza a desviarse. ¿Ok? Y si hacemos un zoom, por ejemplo acá, si empezamos de este lado derecho y comenzamos a comprimir ese gas de la risa,
Ahora tenemos un líquido de la risa. Ok. A esa isoterma de 36.3 grados. Y después vuelve a ser gas. Ok. Bien, estos son los datos, ¿no? Que están creando esas isotermas a distintas presiones. Bueno, aquí tenemos otro camino de compresión. Desde A, en esa isoterma de 20 grados Celsius, tomamos un volumen del gas, lo empezamos a comprimir, pasamos al B, se sigue comprimiendo, y aquí ya las fuerzas atractivas provocan que surja una fase líquida que tiene cierta presión de vapor, ok, presión de vapor constante, y después desaparece el líquido y tenemos gas otro. Vean entonces que es usual decirle gas a la parte en la que definitivamente en ningún momento puede condensarse. ¿Ok? No hay una isoterma para ese gas que haga que se comprime, es decir, siempre está de este lado, arriba de esa condición crítica. ¿Ok? Este es el punto crítico. ¿Ok? Si hay una isoterma en la que pase por abajo del punto crítico, le solemos llamar vapor. ¿Ok? Aquí estamos comprimiendo un vapor y condensa. ¿Ok? Pero acá tenemos un gas que nunca condensa. ¿Ok? Es usual decirle gas a lo que está arriba del punto crítico, isotermas en las que nunca se va a condensar, pero si está en una isoterma en la que sí hay una condición en la que condense, le podemos llamar vapor. ¿Ok? Bueno, aquí, esto es el CO2, así se comporta. El punto crítico del CO2 es 31.04 grados Celsius. Así que si lo comprimimos ese volumen de CO2 dura 31.04 y lo comprimimos a poco antes de 80 atmósferas, pasa por el punto crítico, ¿no? Bien. Ahora, compresión, factor de compresibilidad Z. Este factor de compresibilidad Z es la relación del volumen molar, lo que estamos midiendo, lo que se mide, el experimento, es decir, el volumen que ocupa cierto número de moles, o por cada mol cuánto volumen ocupa ese gas, lo que medimos, entre el volumen del gas perfecto, el volumen molar perfecto, el del gas ideal. Es esa relación. Lo que mide el volumen molar en el experimento entre lo que debería medir si fuera un gas perfecto. Ok, entonces, si el volumen del gas ideal molar, vean que le puse un cerito para indicar que es el del gas ideal, es RT entre la presión, ¿no? Como acabamos de ver, por cada mol de este gas ideal es igual a RT por entre P. Así, si ustedes sustituyen este B0 acá arriba, les queda que el factor de compresibilidad, lo que está midiendo cuánto se desvía lo que medimos en volumen con respecto al gas ideal, nos queda que es el volumen que medimos, volumen molar que medimos, por la presión entre RT.
¿Ok? Ese es el factor de compresibilidad. Mide la desviación del comportamiento que le llamamos perfecto, ¿no? Un gas perfecto o un gas ideal. Así, en un gas perfecto, aquí que está en esta línea recta, el valor de ese Z siempre es 1, ¿ok? No hay diferencia entre lo que medimos y lo que predice la ecuación del gas ideal. Es un gas perfecto, ¿no? No importa en la presión, ¿ok? Siempre va a tener un Z igual a 1. Es decir, no hay desviación del gas ideal. ¿Ok? Ese gas perfecto. Después, en los gases tienen desviaciones del comportamiento ideal. Por ejemplo, a presiones muy bajas, extremadamente bajas, aquí de hecho hacen un acercamiento. Vean que el hidrógeno quiere ser ideal, ¿no? Después a ciertas presiones ya empieza a desviarse hacia arriba, ¿no? Entonces muy cerca de, del cero, de una presión muy baja, el hidrógeno puede ser ideal, tiene un Z parecido a 1 y después ya empieza a desviarse. ¿Okay? Ya empiezan a ocurrir fuerzas interactivas. ¿Okay? Otros gases como el metano tienen también desviaciones del comportamiento ideal. ¿Okay? El etano, el amoníaco, se empiezan a desviar del comportamiento ideal. Esto, vean, aquí empieza hacia abajo el metano, es decir, se desvía hacia abajo y después se desvía hacia arriba a altas presiones. Este cambio de tendencia es una consecuencia de quién domina, fuerzas repulsivas o fuerzas atractivas. ¿Okay? En el gas ideal, ninguna domina, ¿no? No hay quien gane entre fuerzas atractivas y fuerzas repulsivas, se cancelan. El gas ideal no sabe qué es eso. Pero en el gas real empiezan a cobrar importancia y dependiendo de ese Z es que podemos saber quién está dominando. Por ejemplo, un Z mayor a 1, volumen cada vez más alto, volumen molar cada vez más alto, es decir, este término, volumen molar, empieza a ser muy alto, entonces Z empieza a ser mayor que 1. ¿Ok? Ahí dominan fuerzas de repulsión. ¿Ok? No le gusta estar con otras moléculas, ¿no? Ese gas, dicen sus moléculas, quieren expandirse, quieren ocupar más volumen, se caen muy mal. Dominan fuerzas repulsivas. Como es el caso del metano, después de las 400 atmósferas, ya no quiere estar, quiere ocupar el mayor volumen posible. Se desvía hacia arriba con respecto al gas ideal. ¿Okay? Debajo de esas 400 atmósferas, al metano, no le parece tan mala idea estar en un volumen más pequeño que el gas ideal. Por eso es un Z menor a 1 acá abajo. ¿Ok? Z menor a 1 para el metano quiere decir que dominan las fuerzas de atracción. ¿Ok? Bajas presiones se caen bien. Altas presiones ya no quieren estar juntos. Y es lo que vemos en esa curva. ¿Ok? ¿Cómo se desvía? Primero hacia abajo, ocupa un volumen más pequeño que el gas ideal. Y después ya la presión ya no le está cayendo tan bien. Y dice, necesitamos más espacio. Necesito mi espacio porque ya hay mucha presión. ¿Ok? Entonces, ese Z es mayor a 1. ¿Ok? Así, en el gas real, estamos viendo evidencias
que son el volumen que ocupa, estamos viendo evidencias de las fuerzas de atracción en esta parte de baja presión o las fuerzas de repulsión que son en la parte alta de la gráfica. ¿Ok? Cada gas va a tener distinto comportamiento. ¿Ok? Por ejemplo, el hidrógeno nunca se cae bien, ¿no? Siempre quiere ocupar todo el volumen que se pueda. En cambio, el etano sí tiene un ámbito de presiones donde dominan las fuerzas de atracción y después ya no, ya la presión le empieza a afectar y dice necesito mi espacio, así como el metano, yo también necesito espacio. ¿Ok? Aquí en este caso el amoníaco nos está mostrando que a bajas presiones dominan las fuerzas atractivas. ¿Ok? ¿Y eso quién nos dice eso? Pues Z. Entonces, si ustedes tienen un Z mayor a 1, domina la repulsión entre las moléculas. Ya hay mucha presión, ya no lo quieren ocupar todo el volumen que puedan. Si Z es menor a 1, eso es una Z. Z menor a 1 domina las atracciones. No les molesta estar en un volumen pequeño. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. Entonces, estos son ejemplos. El ejemplo del hidrógeno, el metano, el etano y el amoníaco. En el gas de la risa, aquí lo vemos también, ¿no? A distintas isotermas se va comportando distinto, ¿ok? Pero todas son desviaciones del factor de compresibilidad que está acá arriba, 1. Si fuera el gas perfecto, el gas de la risa, seguiría este comportamiento todo el tiempo sin importar la presión. ¿Okay? Eso hace el gas ideal. Pero no, se desvía. ¿Okay? Entonces vean cómo se desvía en este primer intervalo hasta 100, 160 atmósferas. Dominan las fuerzas atractivas. Y después de las 200 atmósferas, ya el gas de la risa ya no le causa risa, ya quiere ocupar el mayor volumen que pueda y dominan desde acá las fuerzas repulsivas. ¿Ok? Vean cómo cada isoterma hace esto, pues más dramático, ¿no? A presiones, a temperaturas más bajas para este gas, temperaturas más bajas, por ejemplo en esta de 36.45, la desviación del factor de compresibilidad ocurre hasta 80 atmósferas y después de las 80 atmósferas ya empiezan efectos de repulsión. Okay. Esta gráfica es distinta para cada gas, pero nos puede ayudar a discernir en qué momento van a dominar fuerzas atractivas o fuerzas repulsivas en una misma isoterma. Okay. Estos son perfiles isotérmicos. Y nos dicen, por ejemplo, aquí en 75 grados, hasta 150 atmósferas, dominaron las fuerzas atractivas. Y después ya empieza a querer ocupar más volumen, ¿no? Y puede que llegue hasta acá, ¿no? Si sigue el experimento, ese volumen molar pues va a ser mayor que el del volumen del gas ideal, ¿no? Hacia allá lo quiere llevar las fuerzas repulsivas. ¿Ok? Bien. Ahora es conveniente entonces, si tenemos un gas real donde jueguen las fuerzas interactivas, ya sean de repulsión o de atracción, pues necesitamos una ecuación que lo represente. Un primer esfuerzo fue incluir este término B0, ¿ok? Que tiene una historia pues amplia, ¿no? Se propuso más o menos en 1867, es decir, vean, o sea, no estaba todavía tan aceptado el término de molécula, pero ya había la necesidad de decir, es que hay algo ahí en ese volumen de ese gas
que hace que se desvíe del volumen que nos dice el gas ideal. ¿Ok? Entonces dijeron, bueno, ponle un menos B0. Ese es el volumen. Le empezaron a llamar volumen de exclusión, el volumen que no puede ocupar una molécula en esa muestra, el volumen debido a que se repelen o se atraigan, es este volumen B0. Algunos le dicen covolumen, pero bueno, tiene unidades de, en este caso, centímetros cúbicos o de volumen. ¿Ok? Pero no es un volumen de moléculas, es un factor de corrección que tiene unidades de volumen. ¿Ok? Es un factor de corrección que nos quiere indicar si importan o no las interacciones. Por ejemplo, platicamos que una ecuación de gas real tiene que volver a la ecuación del gas ideal. Entonces, si B0 es igual a 0, se recupera el gas ideal. ¿Okay? Pero en cuanto toma importancia este factor de corrección, se empieza a desviar del gas real, del gas ideal, y representa un gas real. Bien, un segundo esfuerzo es de Van der Waals, Johannes Diederich van der Waals, que hizo su tesis doctoral con respecto a las propiedades de gases y líquidos. ¿Ok? Entonces, toma esta idea original y añade un término que ya le llama el término atractivo, ¿no? El término que toma en cuenta las atracciones de las moléculas y lo presenta en 1873 en los Países Bajos. Después, en 1910, esa tesis de doctorado le vale el premio Nobel, ¿no? Ya que había premios Nobel, dijeron, oye, es que Van der Waals, esa ecuación es tremenda, ¿no? Vamos a darle el Nobel. Bueno, entonces, si ustedes leen la tesis de Van der Waals, es un libro, está editado, se puede comprar. Allí viene todo este comportamiento que Van der Waals deduce, tomando en cuenta que las moléculas ya interactúan y que ocupan un volumen, no como en el gas ideal, que son esferas no interactivas. Ok, bien. Ahora, si expresamos esta ecuación de la izquierda por cada mol, bueno, tenemos el volumen molar y un factor de corrección molar para ese volumen. Así, Van der Waals, 1873, propone esta ecuación de estado. ¿Ok? Conserva, toma, se inspira en este factor de corrección. Ese factor de corrección puede ser positivo, puede ser negativo. Si es el gas ideal es 0. Entonces, si ese factor de corrección puede ser negativo, y ustedes saben que no hay volúmenes negativos, entonces realmente esto no es un volumen, es un factor de corrección. ¿Okay? Y después añade su aportación, es este término A, que toma en cuenta directamente las interacciones moleculares, ese A o ese alfa, que también le llamamos alfa, entre el volumen cuadrático. ¿Okay? Esta es la propuesta de Van der Waals, que predijo los datos de presión-volumen que él tenía disponibles en esa época. Los predice con bastante precisión. Otra manera de expresar ese factor de corrección es decirle B minúscula. ¿Okay? Así lo podemos encontrar en la literatura como B0 o B. Le han llamado covolumen, pero no es un volumen porque esta B puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser 0. ¿Okay? Le han llamado covolumen, volumen de exclusión, pero es un factor de corrección debido a que las moléculas ocupan un volumen. ¿Okay? Y después este A
es un factor que toma en cuenta las interacciones moleculares. ¿Ok? Así, si ustedes tienen datos de presión contra volumen molar a varias temperaturas, es decir, forman esos perfiles, pueden determinar cuánto vale para esos gases, tanto A como este factor B. ¿Ok? Este es si un gas obedece esta ley, le llamamos gas de Van der Waals. ¿Ok? Bien. Vamos a ver algunos valores, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen una tabla del Atkins, de físico-química del Atkins, donde ven, le llama coeficientes de Van der Waals. Vean, B, el factor de corrección B, tiene unidades de volumen molar. ¿Ok? Eso no implica que sea un volumen molar, es un factor de corrección que tiene esas unidades. ¿Ok? Ese es el detalle fino. Es un factor de corrección que tiene unidades de volumen, pero no es un volumen. Aquí tenemos y también A, que tiene unidades de atmósferas sobre volumen a la sexta. O sea, un volumen cuadrado. Un volumen cuadrado. ¿Ok? Un volumen molar cuadrado. ¿Ok? Tiene unidades de presión sobre volumen molar cuadrado. ¿Ok? Presión sobre volumen molar cuadrado. Y entonces estos coeficientes los podemos obtener con datos experimentales de presión contra volumen a distintas isotermas. Los coeficientes que se ajusten a ese comportamiento experimental, pues ya se ganan estar aquí en esta tabla. ¿Ok? Si un gas, repito, puede ser representado por estos coeficientes en distintas isotermas, presión-volumen, le llamamos gas de Van der Waals. No sé si tengan alguna duda. Estamos aquí ante una ecuación de estado que puede describir un gas real. Yo sí tengo una duda. ¿Esos coeficientes de qué son? ¿O qué representan? Ah, bien. Vamos a ver vamos a dibujar un diagrama. Ahí. Ok, presión-volumen, ¿no? Tenemos datos de presión contra volumen, cada uno a una temperatura distinta. Si es un gas ideal, no necesitamos ningún coeficiente. El gas ideal vive acá arriba. Esto, PV es igual a una constante, ¿no? Sigue la ley del gas ideal. ¿Ok? Pero vimos entonces que hay condiciones en las que se desvía mucho del gas ideal, incluso crea esta zona de coexistencia. ¿Ok? Este tipo de comportamiento necesita ser representado por una ecuación más poderosa que la del gas ideal. Por ejemplo, la ecuación de Van der Waals representa este comportamiento. Ok, entonces, si tienes datos de presión contra volumen, como en el gas de la risa, que teníamos presión contra volumen, cada uno de esos series de datos a distintas temperaturas, ok, y siguen este comportamiento, lo que puedes hacer es determinar qué coeficientes en la ecuación de Van der Waals sí van a representar ese comportamiento. ¿Ok? Es decir, tú tienes un experimento que te dice la presión y el volumen, y tienes la temperatura, y tienes la R. ¿Ok? Entonces, con una serie de experimentos, podrías despejar los coeficientes
de la ecuación de Van der Waals que permiten representar esa gráfica. ¿Ok? Son los coeficientes de ajuste para que los datos de presión, de volumen a esa temperatura caigan sobre el experimento. Los puedes despejar de la ecuación de Van der Waals. ¿Ok? Es decir, son los coeficientes que van a representar estas isotermas que no son ideales. Son isotermas reales o de Van der Waals. ¿Ok? Sí, profesor, ya quedó claro. Gracias. Bien, va a quedar más claro porque vamos a hacer más ejercicios, ¿no? De cómo encontrar estos coeficientes. ¿Ok? Para eso necesitamos datos. Datos de presión, volumen, a isotermas, de isotermas. Y entonces vamos a ver cómo encontraron estos para el argón, para el dióxido de carbono, helio, el xenón. Usaron datos y despejaron A y despejaron B. ¿Ok? Bien, vamos a dejarle hasta aquí. Entonces, en la siguiente clase vamos a seguir explorando estos coeficientes para que queden más claro. Vamos a determinar coeficientes de Van der Waals con datos presión-volumen. Y vamos a ver también cómo se puede desviar, ¿no? Porque Van der Waals funciona hasta cierto punto. Entonces tenemos que complicarlo. Vamos a tener que complicar la ecuación, sobre todo en la definición de A y B. Por ahora nos quedamos con que B es un factor de corrección para el volumen molar y A es un factor que incluye interacciones moleculares. ¿De acuerdo? En Edmodo, entonces, voy a subir la asignación para que pongan los dos problemas que hicimos hoy y les voy a poner un par más y los revisamos el próximo martes. ¿De acuerdo?